disponer, damos gracias al Señor por este grupo de adoración y alabanza. Y sigamos orando para que los mantenga el Señor fortalecidos y firmes en Él. Y ahora vamos a disponer nuestros corazones a recibir el manjar que Dios nos trae en esta tarde a través de nuestro hermano Alexis. Que Dios nos siga bendiciendo. El Señor los continúe bendiciendo. Amén. ¿Quién vive? ¡Cristo! No. Cada vez que me monto, no. Muy poquito, muy bajito. ¿Quién vive? ¡Cristo! Ahora sí. Ahora sí, parece que ya hubieran desayunado. Bueno, vamos a entrar en una oración para que sea el Señor que esté dirigiendo esta tarde este servicio. Padre bendito, Padre santo, mi Dios Rey celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar, Señor, hasta tu casa, Señor. Oh Padre bendito, Padre misericordioso, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, despejando nuestra mente, Señor, abriendo nuestros corazones, Señor, y que esta palabra, este maná que tú traes para nosotros, Señor, sea, Señor, haciendo raíz en nuestros corazones, Señor. Oh Padre bendito, mi Dios Rey de Israel, te pido que seas tú pasando carbón encendido, Señor, por mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca sea para bendición y edificación, Señor. Padre, yo todo eso te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. La palabra del Señor se lee en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. El Señor me dio a mí como título para esta prédica, lo que realmente necesitas. Aleluya. Ahora yo les hago a ustedes esta pregunta: ¿realmente qué necesita cada uno de ustedes? ¿Qué me pueden decir ustedes ahora? ¿Qué necesita cada uno de ustedes? La misericordia, la guianza del Espíritu Santo. Más convicción en Él. Más convicción en Él. Muy bien. Veo que estamos muy bien alineados en la palabra del Señor. Porque el que no esté alineado en la palabra del Señor va a decir: yo necesito pagar mis deudas. Yo necesito un carro, yo necesito una casa, necesito un esposo, una esposa. Pero para nosotros como cristianos lo primordial que debemos necesitar es tener a Dios en nuestro corazón. Que es lo único y principal que podemos pedir. Tener a Dios en nuestros corazones. Dice, trataremos en el nombre del Señor Jesús un tema totalmente completo, así como lo es Él. Pues solo en Él nosotros somos completos. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestros corazones, estamos incompletos. O sea, espiritualmente, no estoy diciendo físicamente, ¿no? Porque físicamente el Señor nos ha permitido tener nuestras extremidades, nos ha permitido tener nuestra conciencia, tener nuestros pensamientos. Dice, hoy en día es más fácil agradar a los amigos que nos alejan de Dios, y todo por una amistad, pero lo que no nos damos cuenta es que ninguna amistad verdadera nos alejará de nuestro Señor.
De pronto muchas veces, como se puede notar, yo sé que de pronto puede ser por temas de la pandemia, pero antes de la pandemia también se veían muchas sillas vacías y especialmente en estas temporadas de calor. Y será porque de pronto el amigo dijo vámonos para el río, vámonos para la playa, vámonos para tal sitio y preferían a los amigos que venir a recibir la palabra del Señor. Y es triste ver cómo uno se aleja del Señor por no perder una amistad, por no perder un amigo. Ese amigo a nosotros no nos va a dar lo que Dios nos puede dar. Yo prefiero tener a Dios en mi corazón que tener millones de amigos. Tiempo atrás, cuando yo estuve en el mundo, yo una vez les dije a muchos amigos, les dije, el día que yo no tenga nada, con esta mano los voy a contar. Y de todos los que estuvieron conmigo en ese tiempo, solo uno quedó al lado mío. Y vive hoy en la Florida, pero solo él quedó al lado mío. Me llama, lo llamo, hablamos. Y todos los que en ese tiempo me decían a mí, no, ¿cómo se le ocurre? Yo a usted nunca lo voy a, siempre vamos a ser amigos por siempre, siempre voy a estar ahí con usted para lo que necesite, para lo que se le ofrezca. Hoy en día solo quedó uno, de un promedio de 20, 30 amigos que tuve yo. Y fuera de ese, me quedó el más importante, que fue volver a conocer de la palabra del Señor, volver a conocer de Dios, porque yo desde muy niño lo conocí. Desde muy niño lo acepté, lo recibí en mi corazón, pero por cosas del mundo siempre uno se aleja y el Señor siempre pone esos ángeles a guardarlo a uno, porque ya el Señor sabe que plantó en uno la semilla. Y en el transcurso de estos años aprendí muchas cosas del mundo, pero de las cuales hoy en día yo le doy gracias a mi Dios, porque sé que con lo que yo aprendí puedo ayudar a edificar a mis hijos de igual manera, que no se pierdan. Dice, Dios es un Dios de amor. Al contrario de una verdadera amistad, la cual nos va a llevar a una perdición. Una verdadera amistad te va a invitar a ti a hacer muchas cosas que de pronto no son del agrado del Señor. Y vamos a cometer el pecado. Y muchas veces de pronto nos fijamos, no, es que yo necesito a mi amigo. Yo crecí con mi amigo, yo lo necesito a él. Pero es que realmente no lo necesitamos. Porque lo único que nosotros necesitamos es tener a Dios en nuestros corazones. Creer en Dios, porque Dios es el único que nos va a levantar y nos va a llevar a unos destinos que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Nos va a llevar a una altura que muchos de nosotros nunca pensamos que podemos llegar a esa altura, a ese nivel. Dice, el mundo y sus aliados nos ofrecen lo que no necesitamos, sino lo que nos complace y nos satisface. Nos pueden invitar a una reunión, a una fiesta, algo, cuando son personas del mundo que no tienen a Dios en su corazón y lo único que encontramos son licor, vulgaridades, la palabra del Señor en juego. Pero aún así estamos nosotros ahí, siendo partícipes de todo esto. ¿Y qué es lo que nos está mostrando el enemigo? Que nos está complaciendo compartir en ese momento con las amistades y satisfacer ese viejo hombre del cual Dios ya eliminó de nuestras vidas. Pero el enemigo quiere volver a revivir este viejo hombre. Y nosotros le estamos permitiendo únicamente por el solo hecho de no perder una amistad. Vamos a ver que, primer punto, Dios es celoso con nosotros, con sus hijos. Hermano, el Señor Jesús quiere que seamos sus hijos y que debemos entender que no todos somos hijos de Dios como muchos dicen bíblicamente. Somos hijos de Dios quienes hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial.
Si yo no voy a hacer la voluntad de mi Padre, el Señor va a tener esa misericordia con cada uno de nosotros. Pero si no estamos haciendo su misericordia, el Señor va a poner más la vista en el que está haciendo su misericordia que en el que no está haciendo su misericordia. Aún teniendo también protegido a aquel que no está haciendo su misericordia, porque sabe que va a cambiar, porque Dios nos conoce. Cuando yo estaba con esta prédica, el Señor me trajo a mí un mensaje a través de un video, y ese mensaje decía: Dios escogió a Judas sabiendo que lo traicionaría. Eligió a Pedro sabiendo que lo negaría. Eligió a David sabiendo que cometería adulterio. Dios te eligió a ti, aunque tuvieras 1000 defectos, porque al igual que ellos, Él va a orar en ti. Entonces no creamos que porque el hecho que de pronto estemos siendo partícipes de esto, el Señor no te va a escoger. Pero el Señor va a tener de pronto en este punto ese recelo de decir: si mi hijo me está sirviendo, vamos a empujarlo más. Pero yo me voy a seguir fijando por aquel que está pecando aún. Así como lo hizo con Judas, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con David. Aún sabiendo lo que ellos iban a hacer, Jesús tuvo esa misericordia con ellos. Ahora más con nosotros. Por eso yo digo que Jesús es celoso con sus hijos, con nosotros. Recordemos que a Satanás también se le llama padre, pero el padre de la mentira. Eso lo vemos en Juan 8:44. Satanás te va a poner todas las mentiras habidas y por haber para que tú le creas y te alejes de la verdad. Sin importar lo que esté sucediendo, muchas veces es tan astuto que logra vendar nuestra visión, nuestra vista espiritual, y nos hace enfocar en cosas que no son del agrado del Padre, que no van con lo que el Señor nos está mandando a hacer. Pero muchas veces nos pone ese sentir también de decir: yo estoy haciendo lo correcto. En la carne pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero para el Señor no lo es. Así que tenemos que pedirle mucho descendimiento al Señor, de que nos enseñe a distinguir cuando son las cosas de Él y cuando son las cosas del enemigo. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios porque le obedecemos. El mismo Dios que nos pide vivir en santidad, este Padre nos amó y nos ama, que tomó la decisión de venir al mundo y se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario, pensando en cada uno de nosotros. Yo creo que si nosotros tuviéramos nuestros hijos, también somos celosos con ellos, con lo que pueda suceder. Con quien se le acerca, somos muy celosos. Y siempre tratamos de dirigirlos por el buen camino, mostrarles el bien y el mal, porque no queremos nada malo para ellos. Lo mismo hace Dios con nosotros. Puede ser una amistad de años, 20, 30 años, pero si Dios sabe que esa amistad te va a llevar a la perdición, Dios es celoso contigo y va a hacer hasta lo imposible para alejarte de esa amistad. Pero así como Dios va a hacer hasta lo imposible para alejarte de esa amistad, el enemigo también se va a levantar y va a decir: no, es que es una amistad de muchos años y tú tienes que seguir ahí con esa amistad. No lo defraudes, no lo dejes, no lo olvides. Pero ¿a quién le vamos a creer más nosotros? De todas las amistades que yo tuve en el pasado, ninguna me hace falta. Ninguna me hace falta. Porque gracias a Dios, en Él, aprendí a conocer nuevas amistades. Amistades que me
han ayudado a edificarme espiritualmente y amistades que me han ayudado a acercarme cada día más a Él. Una amistad verdadera, una amistad que no te va a decir, vamos a hacer esto que nadie nos ve. Y hay historias, de pronto cosas que uno va viendo en las redes sociales, y me pareció algo también de gracia, un niño que le dice al papá que le iban a llamar de la escuela, que porque había hecho algo malo, y el papá se preocupa y dice, ¿qué fue lo malo que hiciste? Cuando yo estuve en el cuarto del lonche, había una bandeja llena de manzanas y había una nota que decía, coge una, porque Dios te está viendo. Cuando yo avancé, había otra bandeja llena de galletas, pero no había una nota. Y yo puse una nota diciendo, coge las que quieras, porque Dios está mirando las manzanas. Entonces muchas veces nosotros pensamos que Dios solo se está enfocando en algo y que si nosotros lo vamos a hacer, Dios no nos está viendo. Así no es. Dios nunca quita su mirada de encima de sus hijos, y más cuando le estamos sirviendo a Él, más cuando nos estamos entregando noche y día a su servicio, a su misericordia. Ahí Dios va a enfocar más la mirada en nosotros. Y cuando uno cree que nadie lo está viendo, sí, de pronto terrenalmente nadie te está viendo, pero tenemos la mejor vista del mundo encima de nosotros. El mundo tal vez nos ofrezca alegrías, pero no felicidad. Y una alegría con dolor, pues el fin que nos espera por amar el mundo y sus deleites es duro. Demasiado duro para cualquier ser humano. Una vida alejado de Dios, del Dios de amor, del aquel en quien encontramos todo y en quien estamos completos. Pero quiero decirte hoy lo siguiente: lo que usted y yo necesitamos está aquí. En esta casa, en esta palabra, en este Señor, en este Dios al que nosotros le clamamos, le predicamos, y no tenemos que buscar más. En Él estamos completos. Segundo punto, nadie como nuestro Dios. En el versículo que leímos en 2 de Crónicas 39, vemos que el Señor Jesús nos muestra solo en este versículo que nadie mejor como el único Dios y Salvador, que es Jesús. Él nos muestra nadie como Él. Y hoy en día vemos tanto falso profeta que se levanta, tanto falso maestro, falsos predicadores que se levantan, y la gente los sigue como locos. Y se llenan las iglesias para ir a recibir falsas doctrinas, para ir a recibir un conocimiento que no viene de Dios, sino del hombre. Dios es un Dios de misericordia. Salmos 89, versículo 28. Vamos a leerlo. Salmos 89, versículo 28. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Wow, qué palabra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Aquí miramos que Dios no cambia.
Dios siempre va a tener esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Así nosotros nos alejemos de su caminar, Él va a seguir teniendo esa misericordia. Por eso lo que les dije al comienzo, Dios es celoso con sus hijos, pero es más celoso con el que sigue sus mandatos, con el que vive conforme Él quiere que vivan, que con el que no le obedece. Pero aún sigue teniendo misericordia sobre ese que no le obedece. No lo hace como lo hace el enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, que solo busca nuestra condenación, que le demos entrada a nuestro corazón, a nuestra mente, para hacer su voluntad. Y su voluntad es la de pecar y no agradar a Dios. Hoy nuevamente este Dios de misericordia extiende su mano y te dice: olvida todo lo que has hecho, levántate que yo te perdono y haré de ti grandes cosas. Dios es un Dios de arrepentimiento. Nehemías capítulo 1 versículo 9. Nehemías capítulo 1 versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Muchas veces creemos y escuchamos del enemigo que nos acusa que ya no tenemos oportunidad. No, perdón, me salté esta parte. Dice: es tan grande el amor del Señor Jesús por nosotros, por mí, por ustedes, que nos sigue recordando más, no imponiendo como lo hace el enemigo. Pues el enemigo destruye a quien bien le sirve. Cosa contraria sucede con nuestro Señor Jesús. Vemos que todos aquellos que se entregan en el pecado terminan muy mal. Se pueden saciar en ese momento, pero terminan mal. Pero si yo le sirvo a un Dios vivo, ¿vamos nosotros a terminar mal sirviéndole a un Dios vivo? Dios nos va a dar a nosotros lo mejor. En momentos de angustia, de desesperación, de tristeza, de agonía, el Señor nos va a brindar a nosotros lo mejor. Solo por el hecho de estarle sirviendo y siguiendo sus mandamientos, todos sus estatutos, como Él quiere que nosotros vivamos. El Señor Jesús nos pide que volvamos a Él, que guardemos su palabra y la pongamos por obra, que sin importar la condición en la que estemos, ya el Señor Jesús venció y ahora quiere que des el paso de fe, que le creamos a Él. El enemigo se va a levantar como sea, pero si nosotros vamos a dar este paso de fe, es porque ya estamos creyendo 100% en Dios, de que Dios nos va a librar y nos va a sacar de todo lo que el enemigo ha querido levantar en contra de nosotros. No hay gigante más grande que el Señor. No hay gigante más grande que el Señor. Y aunque muchas veces nosotros veamos esas pruebas como un gigante, nosotros tenemos esa arma para poder tumbar ese gigante. Y esa arma se llama Cristo Jesús. Dios es un Dios de restauración. Isaías 42.
Isaías 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Muchas veces creemos y escuchamos del enemigo que nos acusa que ya no tenemos oportunidad en esta vida, que ya tenemos todo perdido, pero ahora el Señor Jesús está hablando a tu corazón y susurrando a tu oído: conmigo te basta. Solo con Dios nos basta, es más que suficiente. Sin importar qué sea lo que el enemigo te quiera decir. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido derrotados y nos hemos sentido metidos en un hueco que ya no podemos salir. Porque eso es la manera como el enemigo te quiere poner y como te quiere tener. Que te sientas derrotado, angustiado, te sientas deprimido, que te sientas triste, que te sientas solo y que creas que ya no tienes salida a tus problemas. Pero si yo creo en Dios y tengo a Dios en mi corazón, todas esas mentiras que el enemigo ha levantado, no las voy a creer. Todas esas mentiras que el enemigo hizo hacia mí o hacia mi familia, esas acusaciones falsas, no me van a tocar. Porque el Señor dice, conmigo te basta. Por eso siempre yo digo, prefiero servirle a mi Dios que servir al mundo. Prefiero dedicarle tiempo a mi Dios que dedicarle tiempo al mundo. Dios perdonará tus pecados y nuestro postrer estado será 1000 veces mejor que el primero. Es decir, el Señor Jesús restaura y transforma nuestro ser en un nuevo ser para su gloria. Tenemos la oportunidad de regresar a Él, regresar a Dios. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Qué palabra, ¿no? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Aunque nos hayamos apartado del Señor, si volvemos, Dios va a curar esas heridas y las va a vendar. De tal manera que va a derramar su gloria en cada uno de nosotros, para que nosotros no nos volvamos a alejar de Él. Es lo mismo como si nuestros hijos se cayeran en la calle. Los entramos, los curamos, los vendamos y ellos saben que no pueden volver a hacer porque van a volver a caer y el golpe va a ser más fuerte. Así es Dios con nosotros. Es tan grande ese perdón, esa misericordia que Él tiene con nosotros, que nos permite tener esa oportunidad de regresar a buscar nuevamente de Él sin juzgarnos, sin criticarnos. Pero el enemigo es tan astuto
que muchas veces nos utiliza a nosotros como hermanos en la fe para cerrarnos las puertas donde vamos a ingresar a buscar nuevamente de su presencia. Muchas veces nos utiliza de pronto a nosotros a decirle a ese hermano, con todo lo que usted hizo, ¿no le da pena regresar? Y estos hermanos toman la decisión, no, yo no regreso, yo me voy. Pero le creyeron más al enemigo que a lo que Dios tenía deparado para ellos en ese momento. Así que está en nosotros en decir, yo le creo a mi Dios, y si mi Dios me está perdonando nuevamente, así me miren feo, yo dentro. Porque yo no voy por el que me está mirando, yo voy por el que me llamó. Yo no voy por el que me está juzgando, yo voy por el que me perdonó, por el que quiere que yo le sirva, por el que quiere que yo esté ahí postrado ante él. Aunque el mundo y sus aliados, aunque Satanás y sus demonios nos ataquen y nos señalen y digan que ya no hay oportunidad, acabamos de leer que este Dios de amor, de gracia, de misericordia, este Dios de nuevas oportunidades, hoy te dice, ven, lo que realmente necesitas está aquí. Conmigo se vive mejor. Aunque tengamos problemas, dificultades, al igual que las demás personas del mundo, tenemos una gran diferencia. Y es el saber que saber que de nuestro lado está el más grande. De nuestro lado está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, aquel que venció la muerte y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto 3. Alegrémonos y ahora levantémonos en el nombre del Señor. Aunque nos vean derrotados, somos más que vencedores. El Señor Jesús el Señor Jesús en esta hora toca la puerta de nuestros corazones. Tal vez un corazón de piedra. Él cambiará ese corazón y luego cambiará tu tristeza, cambiará la enfermedad, cambiará nuestra vergüenza y nos entregará el mayor gozo. Nos entregará su gloria, la gloria divina, la gloria de Dios. Lugares celestiales para quienes luchan por seguir en este camino de la salvación. La palabra del Señor nos recalca que si el justo con dificultad se salva, ¿cómo lograrán los pecadores entrar en el reino de Dios? Eso lo vemos en 1 de Pedro 4:18. Aunque el mundo nos rechace, nos tilde de locos, debemos entender que realmente no nos rechazan a nosotros, sino a aquel que ahora vive en nosotros, a Jesucristo. Y si nos llaman locos, es porque no han conocido la gracia, la misericordia, el perdón, el amor, los favores que Él nos da, sus bendiciones, que solo nos entrega el único Dios verdadero. Nosotros no estamos con Él por beneficios. Por beneficios estamos con las empresas, con las compañías a las que le laboramos. Un beneficio de un seguro médico, un beneficio de unas vacaciones pagas, un beneficio de días de enfermedad. Pero ¿qué beneficios podemos obtener del Señor? El que esté por beneficios a través del Señor está mal. Porque el Señor no tiene privilegio con ninguno. Sea alto, bajito, flaco, gordito, negro, amarillo, del color que vengan, el Señor para todos nos da los mismos
privilegios. No tiene preferencia alguna. Jamás nos cansemos de pelear esta buena batalla. Dios da fuerzas al que no tiene ninguna para poder seguir caminando con Él. Y aunque no debemos pretender que por seguir a Cristo llegarán los beneficios, la palabra de Dios es clara. Buscamos a Dios y aceptamos su evangelio por nuestra salvación, por el perdón de pecados, por vivir una vida agradable a Dios, y Él se encargará de todo lo que nosotros necesitamos. Él sabe de qué tenemos necesidad. Primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Si ponemos el reino de Dios primero en nuestras vidas, Dios va a proveer hasta la más mínima necesidad que tengas, Dios la va a cubrir. Y ahí es donde tú vas a ver el verdadero amor de Dios con sus hijos, con nosotros. No buscamos al Señor Jesús para que nos sirva. Nosotros lo buscamos a Él para servirle a Él. Él nos busca para que le sirvamos y podamos ser siervos de su obra. Así como Él buscó a sus discípulos en los tiempos que Él estuvo, los discípulos no lo buscaron a Él. Él fue buscándolos. Y Él no escogió al más santo. Él no escogió al más lindo, al más buen mozo. Él escogió a sus discípulos siendo hombres pecadores. Y los cambió. Y los restauró. Y los convirtió en hombres nuevos. Así como Él lo está haciendo con cada uno de nosotros. A nosotros nos escogió de un gran grupo y dijo, con este o con esta tengo propósito yo. Así que tenemos que dejarnos moldear, dejarnos tratar por el Señor. No pongamos manos humanas en los tratados con el Señor. Dejemos que sea el Señor quien nos moldee. Dejemos que sea el Señor quien nos edifique. Dejemos que sea el Señor quien nos quite lo que nos está impidiendo seguir en su caminar. Dejemos que sea el Señor quien nos quite lo que no nos está dejando ver más allá de lo que el Señor quiere que veamos. No nos aferremos a un pasado. Rompamos todas estas ataduras que hemos traído para que podamos vivir conforme el Señor quiere que vivamos, llenos de su gloria, llenos de su amor, llenos de su misericordia. Y vamos a ver cómo estas bendiciones van a ser derramadas en nuestras vidas. Estamos con Cristo Jesús porque Él nos amó primero y por este gran amor hacia nosotros se entregó. Es el único y verdadero amor. Nadie de tus amigos va a dar su vida por ti. Ninguno va a decir, yo me sacrifico por ti. Ninguno lo va a hacer. Dios ya lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Se entregó voluntariamente en la cruz para que allí fuese vencida la muerte. Fuésemos limpiados por medio de su sangre y hoy podamos decir confiadamente, soy libre de toda atadura de pecado en su nombre.
si podemos decir libremente hoy que estamos libres de toda atadura de pecado, ¿por qué queremos seguir arrastrando esas ataduras de un pasado, esas cadenas de un pasado? Si ya somos libres en su nombre. En esa cruz Él se llevó toda enfermedad, toda dolencia. En esa cruz Él llevó todo pecado. Si de corazón nosotros le creemos, somos sanos. Si de corazón le creemos, somos libres. Si de corazón le creemos, seremos prosperados. Pero mientras no le creamos a Él, vamos a seguir llevando esas cadenas, ese yugo sobre nuestros hombros. ¿Cuántos de ustedes hoy les dice el Señor, Señor, yo soy libre? ¿Cuántos de nosotros declaramos esta libertad para nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros declaramos esta libertad para nuestros hijos? Si lo creen, confiésenlo al Señor. Y declaren sus familias libres en esta tarde. Declaren a sus allegados libres en esta tarde. Declárenlos sanos en su nombre. Recordemos que Dios no tiene privilegio con nadie. Todos somos iguales ante su presencia, ante su mirada. La única diferencia que nosotros tenemos de ellos es que el Señor nos ha enseñado a vivir en su palabra. Que el Señor nos ha dado discernimiento para entender lo que Él ha dejado escrito en esta guía. Su palabra es una guía para nosotros. Nosotros somos los responsables ahora de ayudar a aquellos que están perdidos afuera a guiarse de la misma manera como nos enseñaron a nosotros un día. El Señor Jesús nos dice que somos la sal del mundo. Somos la sal del mundo. Si vemos en las creencias del mundo, si riegan sal, es mala suerte. Si riegan sal, bárrala hacia afuera, porque si la barra hacia adentro va a traer desgracia. Son las creencias que hay en el mundo. Cuando yo estaba chiquito y yo le iba a echar sal al huevo o algo cuando lo fritaban y se caía sal, ahí yo escuchaba todos los Padres Nuestros de mi mamá. Que regó la sal, ahorita van a llegar malas noticias, va a traer mala suerte, bárrala hacia afuera, recójala, mójela. Y uno de chiquito es haciendo desesperado para que la mamá no le vaya a pegar a uno con la correa o con una chancla. Pero hoy en día que ya conocemos que para el Señor nosotros somos la sal, es muy distinto. El Señor nos muestra y dice, así como los mejores chefs necesitan de la sal para dar sazón o mejor sabor a sus platos exquisitos, así mismo somos nosotros los que le servimos al Señor, los hechos hijos de Dios por medio de su palabra, somos la sal para darle este sabor a este mundo. Para traer esta palabra que Dios nos ha dado a este mundo, para traer ese gozo, esa satisfacción a aquellos que buscan de esta palabra. Este mundo lo gobierna el enemigo, lo gobierna Satanás con sus mentiras, pero sabemos que el creador de todo el universo es Dios. El creador de todas las cosas es Dios. Y aún Satanás le obedece. Así es. Y aún el enemigo le obedece. Porque sabemos que él fue un ángel caído. Y sigue siendo un ángel sometido a la voz de Dios.
Él no nos puede tocar si Dios no se lo permite. Por más que Él quiera destruirnos y hacernos daño, si Dios dice no, es no. Así que vemos que lo único que necesitamos en nuestro corazón es a Dios. El único que nos va a traer estas alegrías, este gozo, es Dios. Y aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré mal alguno, dice la palabra. Aunque los enemigos se levanten contra mí, no temeré mal alguno, porque Dios está con nosotros. No te sorprendas del gran poder de Dios. No debemos entender cómo lo hace o cómo hará las cosas el Señor. Únicamente debemos obedecer y creer su palabra. No debemos preguntar, ¿y cómo lo va a hacer el Señor? No, creámosle a Dios. Si yo no lo tengo, creámosle a Dios que lo voy a tener. Si es de Dios, Dios va a permitir que obtengamos lo que queremos. Si no es de Dios, es porque Dios sabe que si lo obtenemos, nos vamos a perder. Así que si Dios nunca te dio algo, no lo juzgues, no lo condenes, porque si no te lo dio, es porque Dios sabía que te ibas a perder. Si te lo daba, te ibas a perder. Dios nos va a dar cosas mejores. En conclusión, ya para cerrar, dice, no nos avergoncemos de su palabra, que es un poder divino. Romanos 1:16. Recuerda que Él nos ama y lo único que pide de nosotros es un corazón contrito y humillado, el cual mi hermano y amigo jamás despreciará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Empecemos a vivir su palabra un día a la vez y lograremos entender este gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que es lo que realmente necesitamos. Y esto es el mensaje que el Señor me dio para ustedes en esta tarde. El Señor los continúe bendiciendo.